Para ahondar sobre ello, quiero darle la bienvenida a Patricia Tapatá. Ella es investigadora de la misión de la ONU de determinación de hechos sobre Venezuela. Es defensora de derechos humanos y tiene un largo historial en este quehacer. Patricia, sea usted bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. En este resumen del informe, ¿se logran identificar patrones diferentes a los usados o a los vistos hasta ahora? Nosotros no hemos identificado nuevos patrones en el sentido de nuevas formas de represión. Lo que sí hemos visto es una intensificación en las prácticas. O sea, hay una mayor intensidad en formas de represión ya conocidas. Si algo conmovió al mundo en general en relación a la violación de derechos humanos posteriores al proceso electoral, fue la detención de niños y de adolescentes. Algo que no habíamos escuchado y que hoy tuvimos conocimiento es de que algunos de ellos hubiesen sido abusados. ¿Se documentaron casos de abuso en esta oportunidad? Sí, como es habitual en el trabajo de la misión, cuando nosotros mencionamos números, nosotros no nos estamos refiriendo al universo completo de casos que suceden, que normalmente son muchísimos más y que nosotros solo hacemos constar, registramos en nuestros informes aquellos que nosotros pudimos documentar e investigar para que nos permita después usar nuestro estándar de prueba y afirmar, decir conclusiones sobre lo que nosotros creemos que sucedió o qué tipo de violación a derechos humanos o delito constituye. En este caso, nosotros sí hemos recibido testimonios y hemos considerado fehaciente la información que indica que entre la cantidad que superan los 140 o 160 de niños detenidos, niños, niñas, adolescentes, sí ha habido al menos tocamientos de pechos, de genitales, obligación de desnudarse y de desnudarse frente a adultos de otro sexo. Esto ocurre y en el caso de las torturas, porque la violencia sexual y la violencia basada en género es considerada dentro de la categoría del crimen de tortura, nosotros documentamos 7 casos y figuran en el informe, no necesariamente de niños y adolescentes. La tortura sigue siendo un patrón utilizado en Venezuela, que al igual que otras violaciones graves a los derechos humanos, tiene un efecto de, yo digo, de bomba expansiva, no solo por el impacto que tiene en la persona que lo padece, en su familia, sino que genera, que es un objetivo definitivamente del gobierno bolivariano, la extensión del temor, la sensación de tú puedes ser el próximo, a cualquiera puede ocurrirle lo mismo que te está ocurriendo a ti. O sea, la intención de muchas de estas violaciones a los derechos humanos es no solo hacer padecer y significar algo ejemplarizador para la víctima, sino mostrar para disuadir a aquellos otros que pretendan atreverse. Podemos interpretar de que en esta oportunidad el propio Maduro, por ejemplo, anunciaba el número de detenidos, o quien se dice fiscal de los venezolanos, anunciaban la cantidad de detenidos con bombos y platillos, como trofeos que tenían en su mano, precisamente para lograr este efecto de bomba expansiva. Bueno, una de las novedades de esta ola represiva
anterior en parte, pero sobre todo posterior al 28 de julio, fue una cantidad importante de declaraciones de altas autoridades del gobierno. O sea, ellos no solo pusieron en práctica un plan sistemático y generalizado de represión a la población, que es lo que lleva a la misión a hacer conclusiones tan contundentes en esta oportunidad, sino que sus declaraciones formaron parte del anuncio permanente, porque no fue un solo día, de esto va a ocurrir, tenemos a estas personas, incluso contraviniendo las reglas habituales de una detención arbitraria, cualquiera sea, perdón, de una detención, y por eso son arbitrarias, es que no se informa a la persona que está siendo aprehendida ni las razones, no se da información a la familia sobre el paradero, sobre la salud, pero a veces en una cuenta de X, ex Twitter, o en una cuenta del fiscal, o en un anuncio, así como al pasar, se menciona que esta persona está apresada, sí, y está colaborando mucho, está conversando, o sea, hay mucha alusión irónica en tono de mofa a los ciudadanos que están padeciendo detención arbitraria porque no se les respetan las más mínimas garantías, y eso tiene un propósito que es el propósito de extender el temor para disuadir la expresión crítica al gobierno. ¿Podemos decir, Patricia, que la violación del debido proceso no es casual, es decir, no es circunstancial, forma parte de un proceder reiterado por parte del régimen? Sí, definitivamente sí. No respetar las reglas del debido proceso es impedir el derecho al acceso, o sea, a recibir justicia. Es no permitir que la persona esté protegida por la ley cuando está siendo detenido. Y en ese sentido, sí quisiera decir, frente a la pregunta que me hizo previamente, que esto no es un patrón nuevo, pero sí es una práctica que se ha convertido casi en sistemática, que no tiene casi excepciones y que consiste en lo siguiente. Cuando la persona es aprendida, no se le presenta ninguna orden de detención. Los efectivos que realizan la detención no se identifican, no explican las razones por las cuales la persona está siendo detenida o el fundamento legal para hacerlo, sobre todo cuando las detenciones no ocurren en flagrancia. Cuando las personas han sido eh, buscadas en sus domicilios y han reclamado muestre la orden de detención, en algunos casos han dicho, eso no es necesario. Entonces, llevan a la persona, no informan a los familiares el paradero ni el estado de salud, y una cosa que es importante decir es que en esta oportunidad el gobierno de Venezuela, en particular a través del aparato de justicia, está tensando los límites de lo permitido. La ley venezolana dice que 48 horas después de que una persona es detenida debe ser presentada en audiencia ante un juez. Pues esto ocurre muchas veces, numerosas veces, por fuera de ese plazo. Y algo más importante también es que esas audiencias de presentación se están llevando a cabo en centros de detención, o sea, en centros penitenciarios o en lugares desconocidos, en horas de la noche, sin presencia de abogado de elección, a veces con presencia de defensa oficial, pero por vía telemática. Y también hemos nosotros documentado que en algunos casos la defensa oficial tiene instrucciones precisas de no ejercer ningún tipo de defensa,
ni alegación frente a la acusación que el juez expresa en ese momento. Este secreto frente a la familia sobre el paradero, sobre información de estas audiencias o trámites judiciales, a esto se le agrega la imposibilidad de ver el expediente judicial que se supone se ha sustanciado en función de esta detención y que los abogados no puedan juramentarse. Hay numerosos casos, yo diría casi todos, un altísimo porcentaje, sobre todo de esta ola de detenciones últimas, en que ninguno de los detenidos cuenta con una defensa de su elección. Todo eso es un irrespeto completo a las reglas del debido proceso. Hasta ahora la Comisión de Verificación, Patricia, ha presentado 5 informes en relación a Venezuela. Yo le preguntaría, de lo que usted ha visto, oído, de los testimonios compartidos, ¿hay algo particular que le haya conmovido? ¿Algo más que otro? Yo diría, por supuesto, hay casos en particular que son más conmovedores o dolorosos unos que otros. Sin embargo, para quienes somos defensores de derechos humanos por largos años, yo no elegiría mencionar un caso en particular porque siempre creo que la medida del dolor es incomparable y que en particular normalmente me gusta destacar que cualquiera de estos hechos graves que son atentados contra la vida, contra la integridad física, contra la dignidad de las personas, contra la libertad, son hechos que alteran los planes de vida de la persona a los cuales se dirigen y de todo su entorno. Entonces, todos los casos son dramáticos, pero lo que sí me llama la atención es el modo articulado en que el gobierno bolivariano se ha propuesto y lo ha ido llevando a la práctica, se ha propuesto un plan destinado a silenciar, sofocar y acabar con toda voz crítica, con toda oposición política organizada o no, y eso lo muestran las cifras. Son más de 66 líderes y lideresas de partidos políticos u organizaciones políticas opositoras que son como la culminación, estas detenciones, de un proceso donde hemos ido documentando cómo el gobierno puso en un modo de tipo carrera de obstáculos una traba tras otra para impedir que quienes no están de acuerdo con su línea política de gobierno y con sus políticas públicas compitieran en elecciones libres y transparentes. A pesar de todos esos obstáculos, llegó el acto electoral, se produjo y se conocieron resultados sobre los que nosotros no opinamos, pero el gobierno no se ha detenido en la aplicación de esta política. Eso es lo que le ha llevado a la misión a llegar a conclusiones tan contundentes en esta oportunidad. Entonces, nuevamente, eso para mí es lo más impactante de estos años de trabajo. Patricia, usted trabajó en Argentina en la defensa de los derechos humanos posterior a las dictaduras militares. Formó parte de la Comisión de la Verdad que se formó en El Salvador para establecer la verdad de la violación de derechos humanos después de la guerra civil. ¿Se puede establecer alguna comparación o diferencias entre aquellos horrores y estos? A ver, lo que quisiera decir es que normalmente
Así como cada país tiene su propia historia, tiene su cultura y la conformación de su sistema de gobierno y su modo de vida. Pero lo que sí es importante señalar, sobre todo para aquellas personas que tienen dificultad para creer que los graves crímenes que se cometen en Venezuela no son equivalentes a otros que sucedieron en la historia latinoamericana o mundial, siempre hay que decir que la tortura es tortura en todos los países y en todos los centros de detención. Los lugares clandestinos a donde son llevados los detenidos son lugares secretos en todas las latitudes, ocultos a los ojos de quienes quieren certificar o registrar o conocer el paradero de sus familiares. La justicia que actúa de manera cómplice, con la aquiescencia y la permisividad que hace posible la continuación de estas violaciones, esos aparatos de justicia se han organizado así en muchos países también. Y quizás para eh, mencionar una cuestión más, yo quisiera decir que el helicoide o que algunas dependencias del rodeo o de otros centros penitenciarios más o menos oficiales, porque el helicoide es la sede de un servicio de inteligencia, no tiene nada de distinto de los peores centros clandestinos de detención que se conocieron en nuestros países del Cono Sur. Eso debe ser dicho y aquellas personas que tienen dificultad para comprender que esto es demasiado parecido a lo ocurrido en otros regímenes políticos, en otras circunstancias históricas, es bueno que puedan tomar conciencia de que las cosas son así. La Comisión de Verificación, sus miembros, han pedido al mundo no olvidar la violación de derechos humanos que está ocurriendo en Venezuela. ¿Corremos ese riesgo? ¿El olvido? El riesgo es sobre todo que pasa con muchos otros horrores que ocurren alrededor del mundo, es que se naturalice y que pase a formar parte de una escena cotidiana. Eso vivimos en un mundo donde la escena internacional es complicada, es compleja y los temas aparecen, bueno, justamente no voy a explicarle eso a quien ejerce el periodismo, pero los temas aparecen y dejan de ser primeras planas o headlines, ¿no? Y la gente también puede cansarse de conocer una y otra vez. El ejercicio que suele resultar útil para que eso no ocurra y que normalmente lo hacen muy bien los periodistas es usar el relato en primera persona de muchas víctimas, que en realidad las víctimas son las que llaman más la atención para componer ese rompecabezas mucho más grande que lo constituye un régimen político que elige una forma de gobierno que se aleja de la participación, que comienza con algunos rasgos autoritarios, pero que después cierra cada vez más los caminos de expresión para cualquier persona, sea una persona de un barrio vulnerable que participa de una protesta colectiva junto a muchos otros, o un líder político que se apunta a que termine desanimado, a que su familia le diga, por favor, ya no, ya no participes más, etcétera. Entonces, conociendo cuál es el objetivo y conociendo a la vez las vivencias de violencia extrema que atraviesa a tantas personas en Venezuela hoy, quizás es una manera de que todos tengamos muy presente los sucesos dramáticos
que están ocurriendo en Venezuela. No por nada Venezuela ha producido la mayor ola migratoria que conoce nuestra región. Así es. Afortunadamente, América Latina ha recibido y defiende a los venezolanos, pero nadie está mejor que en su propia casa y los venezolanos tienen derecho a poder regresar salvos, sanos, seguros a su casa. Patricia Tapatá Valdés forma parte de la Comisión de Verificación de Hechos. Le agradezco muchísimo su tiempo, gracias por mostrarnos parte de la realidad que se está viviendo en Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y buenas tardes. Buena tarde. No sé si pueden ser buenas después de uno escuchar todo lo que ha dicho la señora Tapatá. Me voy a quedar con una parte particular. Hay muchas en esta entrevista, pero aquella que señala que los lugares clandestinos para llevar a los detenidos, que el aparato de justicia puesto al servicio de todo esto no se diferencia de otras atrocidades cometidas en otro tiempo histórico en otros países en nuestra región. Creo que esto es importante y que el helicoide no dista de otros lugares de tortura que se establecieron, por ejemplo, en las dictaduras militares de Argentina o en los tiempos oscuros de El Salvador, por mencionar algunos.